Esta vez voy a hacer la reseña de un súper clásico, una de las obras cumbres del realismo, Ana Karenina. Es una novela escrita por León Tolstoy, publicada en el año 1877. En realidad tuvo dos entregas, la primera en el año 1875 y la segunda en 1877. Es una de las obras cumbres del realismo ruso y una de las grandes novelas de la literatura universal. Hay tanto que decir de las obras clásicas que todo el tiempo que podamos utilizar en hablar de ellas siempre será insuficiente. Sin embargo, me parece importante conocer el contexto, o sea, el espacio-tiempo histórico, para poder entender la historia, los personajes y el autor. Como corriente literaria es una forma de narrar que se caracteriza por retratar la realidad, reflejarla objetivamente, a través de la observación que le permite al autor describir de forma minuciosa y exacta ambientes, personajes y todo lo relacionado con ellos. Es un no al idealismo, es un gran sí a reflejar lo que el autor ve, por muy sórdido y abominable que sea. Es una ruptura con el romanticismo con el que coincidió cronológicamente. El realismo como corriente literaria se desarrolló en Europa entre 1850 y 1890. Los más representativos de esta corriente son el realismo francés, inglés y ruso. Esta obra terminó de publicarse en 1877, en plena corriente y auge. Coincide con el incremento de la población urbana debido a la industrialización. Recordemos que la primera revolución industrial terminaba en 1850 y empezaba la segunda revolución industrial. Por tanto, se dio la eclosión del proletariado y el apogeo de la burguesía como clase dominante. Mientras que se daba el aumento de poder de las clases medias en Francia y en Inglaterra, Rusia siguió con unas estructuras del tipo feudal durante todo el siglo XIX. Sin embargo, la calidad de su novela realista se dio por la apertura de los intelectuales rusos a las influencias de Occidente. Recordar que en 1867, 10 años antes de la publicación de Ana Karenina, Marx publicó El Capital. Como todos sabemos, es una obra que propugna la abolición de la sociedad burguesa y la urgencia de implantar la dictadura del proletariado y con ello el socialismo. Y después vendría la sociedad perfecta, sin Estado y sin clases, y todos estaríamos felices bailando en una ronda maravillosa, agarrados de las manitos, y ese sería el momento perfecto para implantar el comunismo. Volviendo al realismo, y esta vez al realismo ruso. Descripción en demasía de paisajes, atavíos y físico de los personajes. Resultado, narración lenta. Argumentación anecdótica. Resultado, avance lento. Buenismo, sentimiento de piedad hacia los miserables, gran preocupación moral y filosófica. Resultado, textos muy densos. Y en todo este contexto se da esta obra archiconocida. ¿De qué se trata? Nos presenta la historia de una mujer, Ana Karenina, esposa de Alexei Alexandrovich Karenin. Acá morimos con los nombres. Miembro de la alta sociedad de San Petersburgo y alto funcionario de la administración imperial. A raíz de una visita a Moscú, Ana conoce al conde Vronsky, un joven y guapísimo oficial del que se enamora perdidamente. Al principio intenta pelear contra ese sentimiento, pero luego se da cuenta que no va a poder y entabla una relación extramatrimonial con él, porque estaba casada con un hombre al que no amaba, porque su matrimonio fue por conveniencia, como todos los matrimonios de la época, o casi todos. Ana queda embarazada y le confiesa a su marido su infidelidad, y Karenin la perdona por guardar las apariencias. Solo por eso, no porque le quisiera, y porque piensa en el descrédito terrible que sería para él. Durante un tiempo, Ana se llena de remordimiento y intenta huir de Vronsky, pero no lo logra. Hasta que un día manda todo al diablo y se va con Vronsky a vivir la vida loca viajando por toda Europa. Cuando regresa a su ciudad, se da cuenta que no sería tan fácil. Entra en un conflicto personal espantoso. Duda hasta de ella misma. Empieza a dudar de Vronsky. Al tipo lo enloquece, ya no sabe qué hacer. Y consumida por esos pensamientos, se da el devenir trágico de Ana. Paralelamente a esta historia, Tolstoy
presenta a dos parejas más, Kitty y Liovin, que son los que finalmente lograrán la felicidad. Y Dolly, la hermana de Kitty, y Oblonsky, el hermano de Anna Karenina y el mejor amigo de Liovin. A ver, ¿qué se puede decir que no se haya dicho ya? Es una novela notable, es una crítica a la hipocresía dominante de la aristocracia de la época. La temática es amorosa, cuyo eje principal es el adulterio, que se ve por todos lados, ¿ok? Recordemos que la novela prácticamente empieza con Anna consolando a Dolly, porque Oblonsky, su marido y hermano de Anna, le puso los cuernos con la niñera de sus hijos. Y a nadie se le movió ni una ceja. Era una falta ética socialmente aceptada, solo si se trataba de hombres. ¿Okay? Las mujeres y amigas de Anna también les ponían los cuernos a sus maridos, pero lo hacían en silencio. Y ahí todo bien. El escándalo era lo que estaba mal visto. Hipocresía total. Por tanto, cuando Anna sacó los pies del plato fue una cosa terrible para ella, porque empezaron a acorralarla socialmente de tal manera que eso fue lo que la condujo a perder la razón y terminar como terminó. La obra puede entenderse como la dificultad de ser honesto cuando el resto de la sociedad se ha instalado en la hipocresía. Enamorarse fue la ruina de Anna y no midió las consecuencias de largarse con Vronsky y ser feliz. Todos sus conflictos se darían por estar atrapada entre el deber ser que le imponía la sociedad y el querer ser feliz. Por otro lado, hay una segunda historia paralela, que es la de Liovin y Kitty, que es la única pareja que logró ser feliz. Aquí podemos ver claramente que el autor examina a diferentes tipos de familia y de matrimonios, y qué tipos de compromisos triunfan y cuáles no. Ahora, Liovin es Tolstoy. Liovin es el personaje más espiritual de la novela. Pude hacer algo de arqueología en la red y algunas investigaciones dicen que este personaje representa las ideas del autor en ese momento. Sus inquietudes existenciales, filosóficas y religiosas que el escritor tuvo durante sus últimos años. Y sí, eso lo plasma en toda la novela. Y si ustedes se dan cuenta, Anna Karenina desaparece en varios capítulos. La obra se llama Anna Karenina, pero no, creo que el personaje principal de este libro es Liovin. Liovin es un personaje muy complicado, muy difícil. Al comienzo sabe lo que quiere, pero luego se pierde. Con muchos conflictos, no solo en su relación con Kitty, sino su pensamiento político, su trabajo en el campo con descripciones exhaustivas, ¿okay? Lo cual es característico del realismo, ya lo he dicho antes. Él era trabajador austero, a pesar de tener una gran cantidad de fortuna, ve la vida de otra forma. Y aquí hay algo muy gracioso. Liovin no quería matrimonio por conveniencia, pero intentó casarse con todas las mujeres de esa familia. Y siempre lo ganaban por puesta de mano. A ver, con Dolly, con Kitty, con Anna, porque llega a enamorarse de Anna y luego regresa sobre sus pasos y se va de lleno con Kitty. Ya está. Y eso me saca de quicio, pero en el fondo era muy gracioso. Con relación al buenismo que mencioné antes y que es característico de esta corriente literaria, Tolstoy creía en la transformación del ser humano gracias a la bondad natural. ¿Ya? Así dejaría la falsa felicidad para buscar una forma de vivir más ajustada a la naturaleza. Él mismo quiso renunciar a todas sus propiedades, incluidos los derechos de autor de sus libros, para repartirlas entre sus campesinos. No lo logró porque su familia se opuso, gracias a Dios. Pero esta novela parece que fue un punto de inflexión. Significó el cambio de Tolstoy hacia una problemática social y espiritual que ocupó sus últimos años. ¿Qué aporta? Nos aporta una gran historia cuyo eje es el adulterio y la hipocresía de la aristocracia y de la sociedad rusa en general de la época. Nos aporta muchas frases y citas bien interesantes. El inicio del libro comienza con una de las frases más famosas de la literatura y habla sobre las familias. Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera. Por eso el autor a lo largo de la novela hace un paralelo entre las familias que triunfan y las que no. Nos muestra a una sociedad prerrevolucionaria.
hay una discusión muy interesante entre Liovin y Nikolai, un amigo de él, donde Liovin le dice que no quiere copiar al comunismo porque esa doctrina niega el derecho a la propiedad, al capital y a la herencia. Y le dice, yo solo trato de regularizar. Y no soy comunista, decía Liovin, o sea, Tolstoy. También hay un tema de género ahí, pero no vamos a juzgar con nuestros ojos del siglo XXI a una sociedad de mediados del siglo XIX. Es absurdo. Felizmente la situación de la mujer ha cambiado para mejor, pero seguimos siendo una sociedad de hipócritas, la verdad. También trata de la búsqueda de la felicidad. Todos los personajes estaban en esa búsqueda, a su manera, pero lo estaban. Leí en el diario El País que la enfermedad de Ana era trastorno afectivo obsesivo, que ahora te lo curan en 2 patadas. Y si le hubiera corrido, y si hubiera acudido a un psiquiatra, no tendríamos novela. No hay que ser hipócritas y no juzguemos a los demás. Me da rabia cuando sucede algo y salen 4 mamarrachos a decir lo que está bien y lo que está mal cuando jamás, nunca en sus vidas han hecho nada por la felicidad de nadie, ¿no? Basta con eso. En conclusión, por supuesto que recomiendo su lectura. Las obras clásicas de la literatura son tan complejas, tan maravillosas, tan vigentes muchas veces, que al leerlas es ahí que nos damos cuenta por qué un clásico es un clásico y por qué regresamos a ellos siempre. Así que léanlo, disfrútenlo y hasta una nueva reseña. ¡Chao!